Comenzamos en este domingo 15 del tiempo ordinario con este testimonio. Dice así: tenía los prejuicios que tenía la gente que está fuera de la iglesia. Un verano, hace ya 8 años, mi padre me dice que se va a separar por tercera vez y me pide que vaya al campo con él. Me fui a la casa del libro y dice: sentí una melancolía difícil de describir, una soledad en el corazón que nadie podía consolarme. Era una sed de alegría, de felicidad por vivir, no por tener. Y me encontré con la Biblia, con una luz encima, en azulito, con una palmera en la portada, que mi nombre en hebreo quiere decir palmera. Me la llevé a casa y empecé a leerla por primera página. Seguí leyendo y vi que eran malísimos, como en Sodoma y Gomorra, y pensé que si Dios los quería a ellos, me tenía que querer a mí. Hubo algo que cambió. Estaba descubriendo ese amor de Dios. Empecé a tener más curiosidad y más necesidad de Él. Me metía en el cuarto a leer porque estaba hasta avergonzada. Mi padre vino un día a ver qué me pasaba. Me preguntó casi que si estaba metida en drogas. Le saqué la Biblia, se empezó a reír y me dijo: mira, yo no he sido muy católico, pero tu abuela lo era y estoy encantado de que estés leyendo la Biblia. Hasta aquí el testimonio. La Biblia, en Tamara Falcó, como en tantísimos otros, ha sido el libro culpable de muchas conversiones. Llegó a decir que en la Biblia está escrito todo lo que me ha pasado a mí antes. Yo había vivido mi vida sin libro de instrucciones, y eso es la Biblia, porque nos explica de dónde venimos, nuestro problema con el pecado, de dónde viene el dolor, y nos cuenta también de dónde viene la alegría que ansía nuestro corazón y cómo vivir hacia ella. La Biblia. Se estima que a lo largo de los siglos se han producido alrededor de 5.000 millones de copias de la Biblia en todas sus variedades, lo que la convierte en el libro más distribuido y vendido de la historia, siendo frecuentemente reconocido como el libro más influyente de todos los tiempos. La influencia de la Biblia en la historia mundial no tiene equiparable y no tiene síntomas de estar menguado. Cada año se venden unos 100 millones de ejemplares de la Biblia, habiendo sido traducida a 438 idiomas en su totalidad y de forma parcial al menos a 2.454 idiomas. No nos extraña que en la mayoría de las entrevistas, cuando se hace la pregunta rutinaria: si se quemase tu casa, ¿qué libro te gustaría salvar?, se responda la Biblia. Ahora bien, la grandeza de la Biblia estriba fundamentalmente en ser el libro de la palabra de Dios. Sí, el libro que Dios ha escrito sirviéndose de instrumentos, es decir, sirviéndose de escritores a quienes Él ha inspirado en diversas épocas y con diversos estilos. El libro básico de nuestra fe cristiana. En efecto, la palabra de Dios es el tema que ocupa el Evangelio de este domingo 15 del tiempo ordinario. Un sembrador salió a sembrar. La semilla, que para Jesús es la palabra de Dios, produjo fruto según la tierra donde cayó, el 30, el 60 o el 100 por uno. Según quien oiga esta palabra divina o con el Espíritu con se la oiga, así garantiza su fecundidad. Nos preguntamos: ¿qué sería la humanidad si Dios no nos hubiera hablado? Si Dios hubiera quedado mudo, indiferente o cerrado ante la búsqueda del hombre. Pero Dios nos habló y nos sigue hablando. Ha querido rodearse de altavoces, de pregoneros de su palabra, sembradores de la gran semilla de su palabra. ¿Qué pasaría si cesasen tantos sembradores en su misión de sembrar la palabra de Dios? Nuestras parroquias serían semejantes a esas tierras donde todo es maleza, cardos y podredumbre.
crecería toda clase de desviaciones, se propagarían rápidamente los errores más dispares. Terrible si Dios dejara de hablarnos. Pero más terrible aún que Dios haya sembrado, siga sembrando y la tierra no responda o responda tacañamente, o sea, que Dios siga hablando y no se le quiera escuchar. Y al contrario, qué maravilla cuando la tierra produce, cuando hay abundancia de mies para los graneros del cielo. Valoremos mucho, muchísimo, el que podamos encontrarnos entre los hombres y mujeres afortunados que cada domingo escuchan la palabra de Dios y si a la escucha sigue la respuesta, el fruto mucho mejor. Y ya sabemos en qué consiste este fruto de la palabra escuchada y seguida. En esas obras que proclaman la gloria de Dios, la bondad de Dios. Y así, guiados por la palabra de Dios, se van purificando nuestras costumbres, nuestros criterios. Sabemos que es más importante el esfuerzo que el éxito, más importante el ser que el tener. Sé que si estoy casado, mi esposa, mi esposo y mis hijos han de ser siempre para mí lo primero. Sé que mi dinero ha de tener una función social, pues con él he de comprarme la eternidad si lo uso como Dios quiere. Sé que he de ser levadura y luz a mi alrededor. Sé que no he de vivir para mí, he de vivir con amor. A quienes escuchamos cada domingo la palabra de Dios, no se nos debe distinguir por una marca o señal exterior, sino por nuestras obras virtuosas. A esa vecina que no me trata, no he de pagarle con la misma moneda. Si hablando con un amigo derivamos hacia la crítica, al darme cuenta, debo cortar. Que quien nos vea por oír la palabra de Dios pueda ver en nosotros una vida ordenada. ¿Cuántos sintieron la necesidad de cambiar después de oír o encontrarse con la palabra de Dios? A aquel señor alguien le dijo: a ver si oyes hablar al cura de Ars, ya verás cómo te gusta. Y fue a oírle, y después de oírle exclamó: ahora lo que no me gusta es mi vida. San Juan de Ávila preparaba cada predicación con 4 o más horas de oración puesto de rodillas. A veces pasaba la noche entera ante un crucifijo o ante el Santísimo Sacramento encomendando la predicación que iba a hacer después a la gente. A sus discípulos les decía: las almas se ganan con las rodillas. Un día en Granada, mientras San Juan de Ávila pronunciaba un gran sermón, de pronto se oyó en el templo un grito fortísimo. Era Juan de Dios, que había sido antes militar y comerciante y que ahora se convertía y empezaba una vida de santidad admirable. Hoy es San Juan de Dios. Señor, tu palabra me da vida. Confío en ti, Señor. Hasta el próximo día, si Dios quiere.